¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Qué tal los calores? Bien, ¿verdad? Buenos. Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Gracias, Nats. Vamos a seguir con este estudio del Salmo 103, que creo que nos ha reportado pues mucha bendición, porque es un salmo que nos habla de la misericordia de Dios y un alma bendecida por la misericordia de Dios. Entonces, pues qué mejor recordar de la misericordia de Dios que estamos en esta semana, que hemos recordado primeramente primeramente la muerte y ahora vamos a recordar la resurrección, para recordar que todo esto es producto de la misericordia de Dios para con nosotros. Vamos a orar para que Dios guíe los estudios, ¿no? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y te queremos pedir, Dios, de una manera muy especial, que tú nos guardes para que podamos, Señor, escuchar atentamente, para que tu espíritu pueda moverse en completa libertad ante estas enseñanzas y que tú permitas, Señor, que podamos salir edificados a través de lo que el día de hoy vamos a ver. Gracias, Dios, porque pues tú moriste por nosotros, pero también resucitaste, y porque esta resurrección nos da verdaderamente un sentido a nuestra vida, Señor, y no somos así los más dignos de conmiseración, sino al contrario, los más afortunados, porque tú resucitaste, Señor, y con esa resurrección nos diste la vida eterna. Gracias porque estamos escuchando y estamos estudiando acerca de tu misericordia, la cual se refleja y toma completo sentido y se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te queremos pedir también por los que no pudieron venir, que tú permitas que se conecten y que tengan en cuenta este estudio, Señor, que puedan escucharlo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno. Bien, pues nos quedamos en el versículo anterior, empezamos a hablar acerca de la misericordia de Dios. Y es un versículo que me impresiona mucho, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios utiliza cosas que más o menos puedan estar a nuestro alcance para enseñarnos verdades espirituales. Definitivamente, hablamos la vez pasada acerca de la estratosfera y de una persona que se había saltado en su paracaídas desde la estratosfera y que inclusive logró romper la barrera del sonido. Y sin embargo, pues esa altura no se compara aún con el tamaño de la grandeza de la misericordia de Dios. Ahora, vamos a ver este versículo, que es muy importante, que nos sigue hablando, toda esta sección nos sigue hablando de la misericordia de Dios, y dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Primeramente habíamos hablado de esa grandeza de su misericordia, y ahora podemos ver una manera práctica en que Dios aplica esa misericordia en nuestras vidas. Esa manera práctica es el perdón. Fíjense, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este versículo conlleva dos puntos muy importantes en este perdón. Primero, la distancia, y en segundo, la intencionalidad. Hay que ver qué es lo que dice la Biblia o qué es el concepto de perdón para Dios. Y sí tiene que ver con distancia, con alejamiento. Tiene que ver, no podemos dejar de ver y de pensar en el perdón, dejar de pensar en la obra consumada de nuestro Señor Jesús. Podemos notar, como decía, dos puntos importantes en esta declaración y ver qué es lo que significa el perdón para Dios. Para Dios el perdón significa olvidar, enterrar, borrar,
cubrir. Cuando Dios perdona, definitivamente borra y olvida el pecado. Dios jamás va a recordar alguna iniquidad que Él haya ya cubierto. Esto es impresionante y es algo muy distinto a lo que nosotros tenemos naturalmente como concepto del perdón. Nosotros perdonamos, pero muchas veces no queremos soltar completamente el olvido. Y muchas veces lo hacemos porque nos sentimos seguros reteniendo a la persona con la falta de perdón. Muchas veces, no sé, la otra vez platicaba con una persona y me dice, pues que ¿cómo voy a perdonar? Porque si perdono, vuelven a abusar de mí, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado esto? Y muchas veces la persona, cuando no perdona, es como si retuviera y fuera el carcelero de la persona que no perdona. Yo agarro y encierro a la persona que no perdona y la tengo ahí. Ajá. Y durante años la tengo en esa cárcel. Pero lo que no sabemos es que tanto el que está en la cárcel como el carcelero están presos. ¿Sí? Si tú quieres ser carcelero de aquellos que no perdonan, ¿sabes que tú vas a estar preso junto con él? Vas a estar preso de la falta de perdón. Este es un punto importante. Sin embargo, qué distinto es cuando vemos el perdón como Dios lo ve. Y vamos a ver 3 versículos que nos hablan de esto. Isaías 43, 25. Fíjate qué hermoso versículo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Qué gran promesa y bendición, ¿no? Salmo 32:1 lo conocen muy bien ustedes. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Dios quiere cubrir nuestros pecados. El pecado no desaparece, el pecado se entierra o se borra o se cubre, ¿no? Pero qué impresionante decir, cuando Dios te perdona, cubre tu falta. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar. ¿Sabes qué característica tiene las grandes profundidades abismales? Nadie puede acceder normalmente ahí porque hay una presión impresionante. Es más, solamente con un submarino muy especial tienes que llegar a esos lugares, ¿no? Y además todo es oscuro, se pierden los colores. O sea, vete a buscar un pecado al fondo del mar, ¿no? O sea, así en ese lugar lo ha puesto Dios. Cuanto está lejos el oriente, el occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es interesante la manera como este versículo nos plantea la lejanía. Dios aleja nuestros pecados tan lejos como 2 puntos cardinales distintos. El oriente del occidente, los cuales nunca se tocan. En ocasiones, Dios habla en su palabra del oriente como un lugar, como una dirección que nos llevara a su santuario real, ¿no? Como la puerta oriental de Jerusalén, la puerta, Dios, su gloria se va a través del oriente. Podemos decir muchas cosas de eso, pero es impresionante conforme, imagínate 2 puntos cardinales, oriente y occidente. Cuanto más nos acercamos a uno, más nos alejamos del otro. Cuanto más nos acercamos, cuanto más vamos viajando al occidente, nos alejamos más del oriente, ¿no? Y viceversa. De la misma manera, conforme tú haces tu vida más íntegra con Dios, te nutres más de Él, meditas más en Él, confiesas tus pecados, tú te vas acercando más a Él, más te vas alejando de las cosas que te separan de Él. Y eso es algo, una realidad muy hermosa. También podemos ver en este versículo la intencionalidad de Dios en el perdón. ¿Por qué? Porque dice, utiliza un verbo aquí, hizo alejar. Él hizo
Y ya lo hizo, además, es un verbo como algo contundente, ya está hecho, ya está consumado. Él hizo alejar de nosotros. Nosotros, por más que nos arrepintiéramos, nunca pudiéramos por nosotros mismos ser perdonados o hacer que nuestras rebeliones se alejen de nosotros. Necesariamente necesitamos la acción de un redentor. Dios primeramente ideó el perdón para nosotros, lo tenía preparado. Así que podemos tener la certeza, número uno, que Dios quiere perdonarnos. Pero también hay otra cosa, Dios nunca hubiera podido establecer este perdón si no hubiera sido a través del pago de Jesús. Y esto es algo, no solamente Él tuvo la disposición de perdonarnos, sino también lo hizo posible a través de la persona de Cristo, a través de ese sacrificio. Es la forma como podemos hacerlo. Y podemos concluir que este versículo nos dice que hemos sido perdonados porque Dios quiso perdonarnos, y la única forma de habernos perdonado fue por medio de la cruz de Cristo. Así que ahora podemos entender por qué la cruz de Cristo nos habla y reafirma mucho ese punto de la misericordia enorme de Dios para con nosotros, ¿no?, que hablábamos en el versículo anterior. Bien, Dios nos ha mostrado ahora su gran misericordia, nos ha mostrado a través de algo práctico que es el perdón y la redención, pero Dios va más allá, y esto dice el versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sí? Es fabulosa la misericordia de Dios. No solamente se muestra en su grandeza, haciéndonoslo comparar a través de la comparación de los cielos hacia la tierra. No solamente nos lo muestra a través de su perdón, sino también Él no solamente está dispuesto a hacer eso, sino también a establecer una relación íntima con nosotros, como de un padre para con su hijo. En la actualidad, ese concepto de Dios Padre para con nosotros nos es muy familiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el privilegio de conocer el Nuevo Testamento, y a través del Nuevo Testamento Jesús habló de Dios como Padre. Nos dijo, cuando ora a Dios como si fuera como tu Padre. Ajá. Cuando le dio sus promesas a los discípulos, le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? O sea, hablando, voy a mi Padre, que es vuestro Padre, ¿no? Entonces, sin embargo, en el Antiguo Testamento no se tenía muy consciente ese término. Es rara las veces que se menciona, aunque sí se menciona ese término. Y este salmo es uno de ellos, que se menciona la figura de Dios como Padre. En alguna ocasión escuché que la religión islámica se refería al nombre de Dios con 99 diferentes nombres, pero que ninguno de ellos significaba Dios como Padre. Bueno, aquí Dios se ha acercado a nosotros y nos ha dicho que Él quiere ser nuestro Padre. Es hermoso ver esa misericordia de Dios, que no solamente quiere restablecer una relación con nosotros, sino además quiere restablecer una relación en mucho mejores condiciones que jamás hubiéramos nosotros pensado. No solamente hacernos sus criaturas, que lo alabemos, no solamente hacernos sus siervos, que es un privilegio ser siervos de Él, sino ser hechos hijos. ¿Sabes? Los hijos naturales son hermosos, se quieren mucho, pero hay un acto de amor que sobrepasa ese amor, que es el amor hacia un hijo adoptado. Y el amor hacia un hijo adoptado, porque de alguna manera es ese acto voluntario de acoger en tu casa a alguien que no tenía un futuro, que no tenía una esperanza, y que aún con todos sus defectos y situaciones lo vas a acoger, ¿no? Eso es lo que precisamente Dios ha hecho con nosotros como sus hijos adoptados. Y vamos a ver unos versículos en el Antiguo Testamento que nos habla de esta relación de Dios como Padre
Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En este versículo, aunque no dice Dios es papá, o Dios es padre, mejor dicho, aquí se está diciendo, aunque mis padres terrenales me abandonen, tengo un padre mucho más amoroso que me va a socorrer. Salmo 68:5 habla de Dios como padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, padre de huérfanos. Para Dios, en Dios no hay ningún huérfano, porque Él se ofrece a darle esa paternidad. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué impresionante saber que el Dios que nos formó tiene la intención de a través de ese acto creativo ser nuestro Padre, el que nos engendró. Ahora, ¿cuál es la actitud de un padre para con su hijo? Bueno, dice el versículo, el mismo versículo 13, se compadece Jehová de los que le temen, de los que le temen. ¿Qué es lo que le debemos a Dios? Temor, en reverencia y en amor, como a un padre. Desgraciadamente ahora los medios informativos, la psicología educativa ha llevado a que los jóvenes sean irreverentes con sus padres muchas veces. Pero el hecho de que ellos respeten a sus padres no es una forma de amar menos, sino es parte del amor y es parte de lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra relación con Él. Y un aspecto, ¿qué es lo que Dios promete como Padre? Mantenernos, cuidarnos y disciplinarnos también. Dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, no te aflijas por la disciplina o por las pruebas que Dios trae a tu vida, porque entonces quiere decir que te está tratando como hijo. Cuando tú pecas, un signo de que tienes esta relación con Dios es que cuando tú pecas, Dios no te deja tranquilo. Tu conciencia está ahí, o sea, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Si tú pecaras y quedaras muy tranquilo, entonces, pues pregúntate si realmente Dios es tu Padre, ¿no? Porque Dios no deja a sus hijos tranquilos cuando quiere mostrarles algo, y esto te lo garantizo. Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Naturalmente teníamos un temor a nuestros padres y de no pasar ciertos lineamientos porque sabíamos que iba a haber una consecuencia. Si teníamos temor a nuestros padres, ¿por qué no tememos a Dios con ese temor? Bien, continuamos y terminamos con versículos 14 al 16. Me gusta mucho esta parte porque al final no creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero nos habla de nuevo de la grandeza de la misericordia. Sin embargo, una parte de la misericordia de Dios, como también hablando de ese padre con los hijos, se compadece el padre de los hijos con respecto a los hijos, porque de alguna manera se hace caso a lo que dicen estos versículos. ¿Qué dice del 14 al 16? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Voy a dar solamente una parte de esto para no tardarnos mucho. Algo muy importante como padres terrenales es tener empatía. Tener empatía nos habla de varias cosas, y una de ellas es considerar con la persona
con la que tratas, conocer su condición. ¿Sabes qué es impresionante? Dios no está ajeno a nuestra condición, no está ajeno a nuestras limitaciones, no está ajeno a nuestras debilidades. Es impresionante. Ajá. Un ejercicio excelente de un buen padre terrenal para con sus hijos es saber su condición y acordarse de sus años mozos, ¿no? A ver cómo era yo cuando tenía la edad de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y qué hacía yo, cómo hubiera reaccionado muchas veces. Y no lo digo esto para justificarlos, porque la idea no es justificar nunca un mal comportamiento, sino con la idea de poder mejorar el trato y tener un trato más empático. A ver, sin embargo, y eso es lo que Dios tiene con nosotros. Se acuerda de que somos polvo. No por eso nos deja de exigir, no por eso nos deja de enfrentar. Sin embargo, nos exige y nos enfrenta con ese trato de amor, acordándose de nuestra condición de polvo. Así como el trato entre hijos y padres mejora cuando tú eres empático en ese sentido, así también es un aliento recordar que Dios se acuerda de que somos polvo. ¿Sabes? Esto mismo lo describe acerca de la persona de Jesús en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, porque acuérdense que en el libro de Hebreos, la figura de Jesús es el del sumo sacerdote. Y habla de Jesús diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Dios se acuerda, gracias a Dios, que Dios se acuerda de que somos polvo. Pero ¿sabes también? Tú y yo debemos acordarnos de que también somos polvo para no ensoberbecernos. Decía uno de los comentarios que estaba escuchando que a veces como el polvo nos arremolinamos y dejamos y esparcimos el polvo por todas partes. A veces el levantamiento y la rebelión del hombre puede ser como ese viento, ese polvo que se levanta, y que en un momento ves un remolino lleno de polvo, pero sabes que tarde o temprano se termina sentando y el polvo vuelve a su lugar. Así que, si Dios no se olvida de nuestra condición, nos conviene no olvidarnos de ella tampoco. Y bien, el próximo domingo vamos a hablar de esa comparación entre lo que somos nosotros y el tamaño de la misericordia de Dios. Bien, aquí terminamos. El Señor resucitó. Repitan. El Señor resucitó. Aleluya. Eso es algo muy importante para iniciar esta parte. Y muy importante porque ya ven que vimos la vez pasada, el domingo pasado, tuvimos la Cena del Señor. Un momento antes que Jesús anhelaba pasar con sus discípulos antes de su partida. Y pues se desarrolla todo este momento de la traición, uno me va a traicionar, etc. Luego el miércoles vimos esta parte de Getsemaní, muy importante también, porque previo a la Pascua analizamos pues todo lo que Jesús tuvo que vivir, experimentar, y claro que nunca podremos entender el alcance de lo que él sufrió, el alcance de la angustia que él vivió, pero sí nos queda clara una cosa, que él dependió de Dios absolutamente y que gracias a someterse a Dios en todas las cosas, fue que él pudo lograr la redención de nuestra alma a través de pagar el precio por todos nuestros pecados. Hoy vamos a ver
la resurrección y el poder que genera esta resurrección. Pero a mí me gustaría introducir esto de la siguiente manera. Nosotros en la actualidad estamos viviendo en un mundo que nos lleva a la insensibilidad por causa del pecado. Pareciera ser que cada día percibimos menos, aunque la fe no es una emoción. Sí, las emociones son muy importantes respecto a la adoración del Señor, el deseo de agradarlo, el deseo de honrarlo, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de glorificarlo. Y la Escritura nos deja ver algo muy importante, que este endurecimiento del corazón es como si entráramos nosotros en una especie de sueño. Hay un pasaje que está en Efesios 5:14 que dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos de nosotros no podemos en un momento como este estar dormitando, estar dormidos en cuanto a nuestra relación con el Señor? Todos sabemos que físicamente tenemos nuestras etapas de conciencia plena, nuestras etapas soñolientas, nuestras etapas de sueño. Y en un sueño muy profundo, si alguien te habla o entra a la recámara donde estás durmiendo y te despiertas súbitamente, no sabes ni dónde estás. No sé si te ha pasado alguna vez que te has dormido y despiertas y no sabes cuál es tu entorno, se te olvidan cosas. Ese es un ejemplo muy importante porque espiritualmente Dios quiere que nosotros vivamos despiertos. ¿Y qué nos despierta a nosotros en nuestra relación con Él? La palabra de Dios, el deseo de agradarle, el deseo de hacer su voluntad. Pero ¿qué pasa si tú estás, por ejemplo, en un estudio como este y no percibes nada? No sientes emociones, no sientes nada. Vienes, oyes las palabras que se están diciendo y eres como una tumba. No te mueven a nada. Eso quiere decir que espiritualmente estás durmiendo. Nosotros tenemos dos ejemplos muy claros de dos personas claves en la historia de la humanidad. El primero de ellos, Adán, el alma viviente, y el segundo, el postrer Adán, que es el espíritu vivificante. Y cuando nosotros vivimos en el primer Adán, estamos dormidos en nuestra relación con Dios. Podemos escuchar la palabra, acostumbrarnos a oír la palabra, y no trae un impacto en nuestros corazones. Eso es muy grave, porque quiere decir que estamos de alguna manera durmiendo en nuestra relación con Dios. Cuando tú lees la palabra, probablemente la lees cotidianamente, diario, pero ¿qué efecto trae en ti en ese momento la palabra de Dios? Dices, ya acabé y no pasa nada en tu vida. ¿No te está despertando espiritualmente a algo más? En el 1 Juan 5, 19 y 20 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué tanto para ti Jesús es el verdadero Dios? Recuerden que nuestra mente humana, hay muchas cosas que rondan por ella, conceptos, recuerdos, todas las impresiones de lo que tú sufres cotidianamente, que definitivamente afectan tu vida y afectan tu conducta. Pero nosotros tenemos otro ámbito, el del postrer Adán, el de la resurrección, que te hace pasar de un mundo
natural, un mundo físico, a un mundo espiritual. ¿Recuerden? El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ven ustedes la diferencia? Por eso quise hacer esta introducción. Porque, ¿qué tanto está vivificando la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanto cuando tú llegas y te sientas en un estudio como este, la palabra de Dios te está moviendo? Si la palabra de Dios no te está moviendo, es que estás durmiendo. Es como si estuvieras durmiendo espiritualmente. Y necesitas ser despertado. Necesitas ser avivado para que la palabra de ti, para que la palabra de Dios traiga en ti un deseo transformador. ¿Qué tanto anhelas que Dios cambie tu vida? ¿O te acostumbraste ya a vivir la vida cristiana? ¿Te acostumbraste a vivir en la gracia y piensas que todo se da de sí? Y claro, Dios es maravilloso y Dios es misericordioso y yo les aseguro que muchas cosas que suceden en nuestra vida por la gracia ya las damos por hecho. Pero quizá hemos perdido nosotros el efecto de la gratitud. El efecto de ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas cada día, que nos mueve a una mayor entrega, a una verdadera consagración. ¿Qué pasa si en un estudio como este Dios no nos mueve? Somos una iglesia muerta. Somos una iglesia que está dormida. Y quizá Dios hoy, en este día, en un día como este que Él resucitó y nos dejó algo muy importante, un poder sobrenatural que cambia las vidas, que cambia el pensamiento, que cambia el destino de nuestra vida, que cambia nuestras metas. Si nosotros estamos durmiendo, se va a velar. En las fiestas judías, las primeras 3 fiestas cumplidas, primera de ellas la Pascua, cuando Israel salió de Egipto, y por medio de 10 plagas, principalmente la última de la muerte de los primogénitos, Israel salió triunfante de Egipto, que representaba la esclavitud, y salió a una nueva vida. Luego nosotros vemos que conocemos la historia de Israel, acabó fracasando, porque de alguna manera se durmió, porque de alguna manera no aprendió a vivir su nueva vida que Dios le estaba dando. Una vida no basada en la seguridad, sino basada en la fe. Una vida basada en el poder de Dios que transforma internamente a una persona. ¿Qué tanto Dios te ha transformado a ti? ¿O qué tanto te está transformando? Vemos nosotros cómo Elías, cuando Israel estaba dormido a causa de muchos problemas, tuvo que confrontar a Israel y le dijo, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Elías tuvo que confrontar a Israel. Baal significa Señor. Es el otro Señor. El que siempre ha tratado de imitar, de sustituir, de suplantar a Dios. Satanás. Y nosotros no tenemos a quién servir sino a uno de estos dos.
Por eso Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién realmente está rigiendo tu vida hoy? Primera de Juan 2:15 te dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando nosotros decidimos creer en Cristo y vamos a Él, se supone que deberíamos anhelar en todo momento, en todo tiempo, seguir y hacer la voluntad de Dios. Pero como Pablo dijo, yo quiero en mi mente hacer la voluntad de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, capítulo 7 de Romanos, que se revela y me lleva a hacer lo que no quiero. Siempre vamos a tener esta lucha nosotros. Pero lo importante del estudio de hoy es que nosotros tenemos que tomar conciencia de que hay un poder sobrenatural que Dios le ha otorgado a cada persona que pone su fe y su confianza y que es hijo de Dios. El poder de la resurrección. Vemos nosotros que cuando Cristo muere, todos los discípulos están tristes. De hecho, se encierran por temor a la persecución, por temor a los fariseos. Están tristes, decepcionados. Jesús no cumplió sus expectativas humanas. Jesús ya les había advertido que Él tenía que morir, tenía que resucitar. Pero ¿cuántos de ellos quizá lo creyeron? A lo mejor tenían en su mente sus propias expectativas, como quizá hoy. Tú tienes en tu mente tus propias expectativas del cristianismo. Y quieres forzosamente encajonar a Dios a tu idea que tú tienes de cómo debe ser Dios. Si eso está pasando en tu vida, realmente estás sirviendo a Baal. Porque una de las cosas que Satanás ha hecho es un imitador y es un mentiroso, pero toma las verdades espirituales de la Biblia, de Dios, y la distorsiona, sembrando la semilla de la mentira, sembrando, como hoy vemos que sucede, la desinformación en este mundo. Y que no tiene bien plantados su fe y su confianza en Cristo a través de la palabra, por supuesto que va a ser confundida. Por supuesto que se va a dejar llevar por lo que ve. Por eso, cuando Esteban confronta a Israel después de que da testimonio de Cristo y lo llevan todos los fariseos, les dice, insensatos y duros de corazón, ¿hasta cuándo has de estar resistiendo al Espíritu Santo? Y como los fariseos y todo este séquito no querían oír la verdad, dice la Escritura, que crujían contra él sus dientes. Y claro, acabaron matándolo. ¿Qué reacción tienes tú ante la palabra de Dios cuando te desenmascara en lo que tú, en tu falso cristianismo, en el que estás viviendo quizá? Pero la Biblia es muy clara. No sé si ustedes estén conscientes, pero una de las primeras personas a las que se le apareció Jesús fue a Santiago, su hermano. Y otra persona fue a María.
Magdalena. Pero antes de ver esta fracción de la Escritura, cuando Isaías vio las glorias del Mesías, él dice en Isaías 51:1, nadie cree lo que hemos proclamado. Nadie ha sido testigo del poder de Dios. ¿Quién cree? Sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos creer. Necesitamos una obra sobrenatural de Dios para que podamos creer. Necesitamos una obra sobrenatural de Dios para que podamos arrepentirnos. Necesitamos una obra sobrenatural de Dios para que Él nos haga nuevas criaturas. Tan poderosa como la misma creación, según dice Paul Washer, que la conversión de una persona es tan maravillosa y tan poderosa como la creación misma, porque de algo corrompido Dios puede sacar algo nuevo y santo. Recuerden, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿quién ha creído? ¿Realmente quién ha creído? ¿Qué tanto has creído tú? Entonces volvemos a la escena donde están todos los discípulos ahí, cuestionándose, compartiéndose, diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice la Escritura en Juan 20, del 11 en adelante. María se encontraba llorando fuera de la tumba. Fue a la tumba. Mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Para poder entender mejor esta parte, tenemos que ver que aquellos dos hombres que iban en el camino caminando hacia Emaús, donde Jesús se les aparece, cuando se identifican con ellos, corren y les avisan, ha resucitado. Pedro y Juan corren a la tumba. Juan corre más rápido, pero ellos ven y llega y ven la tumba vacía y se regresan, se satisfacen. María se quedó ahí. ¿Qué tanta persistencia puedes tú tener en tu búsqueda del Señor? Nosotros vemos que cada uno es diferente y nosotros vemos a lo largo del tiempo cómo Dios hizo una maravillosa obra tanto en Pedro como en Juan. Juan, el apóstol del amor, y Pedro, ese hombre impetuoso, acabó dependiendo de Dios absolutamente y siendo grandemente usado por Dios. Pero María se quedó ahí, a diferencia de los otros. Entonces, repito, vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Contestó ella. Y no sé dónde lo han puesto. Obviamente ella quería ungirlo y muchas cosas, embalsamarlo. Pero dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. ¿Ven ustedes? Ella no se satisfizo
con algo así a la ligera. Ninguno de ellos entendía, por supuesto, pero ella tuvo una característica diferente: persistencia. Verdaderamente quería agradar a Dios. Verdaderamente quería hacer algo por su Señor. Quizá en ese momento a ella no le importaba otra cosa sino enterrarlo dignamente. No había tenido todavía esa capacidad de ver la grandeza de Dios y lo que significaba la muerte y la resurrección de Jesús. Pero en función de ese corazón que ella tenía, entonces Jesús le dice: María. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Ella inmediatamente obedeció. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Cuando la palabra de Dios nos impacta, cuando la grandeza de la resurrección de Cristo hace un efecto en nosotros, nunca vamos a estar en paz si no estamos buscando a Dios, si no estamos buscando su voluntad. Volvemos al principio. ¿Qué tan dormido estás? ¿Qué tanta necesidad tienes de Jesús? Quizá puedas responderte de muchas formas dentro de ti mismo ahorita. Pero si tú no le estás buscando con este fervor, con este ahínco, difícilmente Dios se va a manifestar en tu vida en forma gloriosa. Una de las características más importantes del amor es que cuando nosotros creemos en el verdadero amor, hay una respuesta. Recuerden, en el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En un matrimonio, una pareja que se une, el amor nunca se va a consolidar en forma plena si ambos cónyuges no están dispuestos a darlo todo el uno por el otro, anteponiendo su voluntad y sus propios deseos para cubrir las necesidades y los deseos de la persona que ama. Y quizá nosotros no hemos respondido al amor de Cristo porque todavía no hemos creído en forma plena en su amor. La falta de entrega es una evidencia. La falta de consagración es una evidencia. En un estado letárgico, hablando espiritualmente, es una evidencia. Por eso, este primer pasaje que vimos de Efesios: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate, porque todo el poder de Dios, el ser infinito que creó todas las cosas, que un día dijo: hágase, y fue hecho, que de la nada hizo todas las cosas que hay, ese poder infinito que creó por la palabra de Dios el universo y todas las cosas, ahora está a tu disposición a través de la resurrección. Pero ¿cuál va a ser tu diferencia?
¿Con qué persona te identificas aquí? Por supuesto que si tú ya eres un verdadero creyente, Filipenses 1:6 te dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará por medio de Jesucristo, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios ya dio esta promesa. Pero ¿qué tanto se está cumpliendo en ti? ¿Qué tanto estás creyendo en el amor? Y volvemos a Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el amor de Dios? ¿Quién está creyendo en ese poder que cambia las vidas? Que a lo largo de la historia de la iglesia ha transformado naciones inclusive, cuando han puesto su fe en Cristo. Hoy vemos un mundo apagado, naciones que un día fueron luz a todo el mundo por el Evangelio, como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, ahora están prácticamente muertas, luchando por su propia cuenta contra la corrupción y tantas cosas que sabemos hoy, por falta de creer en este poder de la resurrección. Por eso Pablo en Filipenses 3:10 declara, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Quiero conocer a Cristo. Si tú lo conocieras realmente, o en la medida que más lo vas a conocer, más vas a querer dar tu vida por Él. Si tú no estás dando tu vida hoy por Él, es porque realmente poco le conoces. A lo mejor sí eres salvo, a lo mejor no. Eso es entre tú y Dios. Pero te voy a decir una cosa. Tu anhelo de profundizar en la palabra, tu anhelo de cumplir su obra, va a evidenciar lo que es tu relación con Él. Dice la Escritura en 1 de Juan, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué tanto te ha aclarado Él tu vida en cuanto a tu verdadera condición y lo que Él promete? ¿Qué tanto estás reteniendo todavía las tinieblas como Israel cuando salió de Egipto? No. Queremos regresar a Egipto. Ahí teníamos panes, peces. Quizá tú te estás diciendo, extraño cosas de mi vida sin Dios. Cosas que ahora ya no estoy viviendo. En tu corazón te estás regresando a Egipto. Cuando Dios te dice, no ames al mundo. Pero si en tu corazón te estás queriendo regresar, o todavía que estás queriendo retener algunas cosas de tu vida sin Dios, es porque no tienes el suficiente contacto con Jesús, porque nadie es tan maravilloso como Jesús. Recuerden lo que dice el capítulo 11 de Juan, 25 si mal no recuerdo. Se me fue por la cita. Jesús le dijo, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Si crees, verás su gloria. ¿Y qué cosa en este mundo se puede comparar con la gloria de Dios? ¿Tú crees que algo creado se puede comparar con Jesús, el Creador, por quien Dios hizo todas las cosas? ¿Tú crees que algún concepto en este mundo
del amor barato que este mundo te ofrece. Falso. Se puede comparar con ese amor que lo dio todo para que tú pudieras tener una relación con Dios y la vida eterna, para ir con el Padre. En la Escritura, en el capítulo 50 del libro de Corintios, realmente esta cuestión de la resurrección requeriríamos de 3 o 4 estudios para verla a profundidad. Pero te voy a decir una cosa. El capítulo 15 de Primera de Corintios te dice que lo que se siembra es una semilla y tiene que morir para dar fruto a un nuevo cuerpo, a una vida nueva. ¿Qué pasa si una semilla no muriera? No podría dar fruto. Y esto lo hace como ejemplo de un creyente. Mientras tú quieras vivir tu vida, como dice la Escritura, la perderás. Pero si tú mueres por causa de Cristo del Evangelio, la hallarás. La verdadera vida cristiana inicia a partir de la muerte a ti mismo. La verdadera vida cristiana y el poder de la resurrección inicia en el momento que tú renuncias a lo que tú eres, crees o piensas para dar lugar a lo que Dios dice y poder experimentar este poder de Dios. Por eso Pablo dijo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder de su resurrección. ¿Se fijan ustedes que va ligado conocer con experimentar el poder de Dios? Y Pablo un día le dice, les escribo esto porque muchos no conocen a Dios. Para tristeza de ustedes lo digo. A veces muchos se molestan. Aquí me lo han expresado. Dice, bueno, ¿y tú quién eres para juzgar si yo soy salvo o no soy salvo? No, yo no soy nadie. Yo me puedo dar cuenta como pastor de muchas cosas. Pero en realidad la Escritura dice, el que juzgue es el Señor. A Él no lo puedes engañar. A Él no le puedes hacer creer que tú eres salvo. Porque el día que tú eres salvo, Dios te da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da vida a la palabra de Dios, es el que te cambia la mente y el corazón. Pero así como Jesús, tienes que aprender a vivir una nueva vida. Ya viviste una vida sobre bases que destruyeron tu vida, que nunca te dieron una verdadera satisfacción. Sin embargo, ahora Dios te está dando nuevas bases para una nueva vida, ¿no? ¿No dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tanto está haciendo nuevo para ti en relación a tu relación con Dios? Te digo una cosa. Dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú cada día no estás experimentando algo nuevo en tu relación con Dios, algo anda mal. Algo anda mal. Tienes como, para dar fruto, tienes que morir como la semilla. Ya tienes un cuerpo animal, pero en Cristo Dios ya te ha dado un nuevo cuerpo, un nuevo espiritual, un cuerpo espiritual que físicamente será transformado en su regreso. Pero ahorita ya tienes todo el fundamento y el cimiento dentro de tu vida. No es lógico, como le pasó a Israel, que liberando a los dioses de la esclavitud de Egipto se quieran regresar, a menos que estés extraviado. Ellos estaban extraviados. Lo puedes ver con mucha claridad. Pero cuando tú puedes vislumbrar y apreciar lo que Dios está haciendo por ti, ya no vas a querer regresar a ese mundo de esclavitud que te lleva al pecado y a rebelarte en contra de Dios. Ya no vas a querer regresar. Por eso volvemos a Juan 11:40. No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Ahora nosotros, si hemos realmente nacido de nuevo y somos hijos de Dios, ya tenemos
las bases espirituales de una nueva vida, de un nuevo cuerpo. Después vendrá el físico, como la semilla, ¿no? Se siembra en corrupción, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Se siembra en deshonra, se cosechará en honra. Entonces es el capítulo 15 de 1 de Corintios. Si ya naciste de nuevo, tú ya tienes un cuerpo espiritual. Ya solo vas a tener tu cuerpo físico cuando Jesús venga por ti. ¿Cómo puedes, si ya tienes un cuerpo espiritual, vivir como antes vivías? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No le estás creyendo a Dios. No estás creyendo en el poder de Dios que puede transformar tu vida. Estás impidiéndole a Dios ser cautivado por su amor, por mantenerte en tus propios conceptos. Y entonces ahí volvemos a la escena de los discípulos encerrados ahí, en ese cuarto. Todos con sus propias ideas. Todos decepcionados, sin lugar a dudas, porque no esperaban que Jesús fuera lo que ellos querían que fuera. Aún sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros podemos estar encerrados en nuestro cristianismo? Porque Jesús no ha sido lo que nosotros queremos que sea. Pero ¿cómo Dios se puede conformar a una mente egoísta y finita como la que tú tienes? Cuando Él quiere llevarte al infinito. Su amor es infinito. ¿Qué tanto estás creyendo en su amor? ¿Qué tanto te está conquistando su amor al grado que digas, todo lo voy a dar por Él? Pablo es un ejemplo de ello. A diferencia de los otros discípulos, Pablo persiguió a la iglesia. Pablo vivió por convicciones equivocadas, pero también fue malo, porque dio su voto para matar a muchos creyentes. Pero cuando Pablo se dio cuenta, cambió su vida. Este Pablo es el que en Filipenses está diciendo, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero. Para nosotros ya se cumplieron 3 fiestas. La primera, la Pascua. La segunda, los panes sin levadura, los primeros frutos, los primeros creyentes que se convirtieron y los que se siguen convirtiendo. También la siguiente fiesta de Pentecostés, el día que los creyentes recibieron el Espíritu Santo, donde se les repartieron las lenguas, ese fue el cumplimiento de la tercera fiesta. Luego viene un periodo como de verano, donde el rechazo de Israel propició que Dios le diera la salvación a los gentiles, nos diera. Y vendrá y se sucederán otras cosas. El arrebatamiento de la iglesia, las trompetas, el día del perdón, cuando Israel quizás se va a convertir y muchos más en la tribulación. Y los tabernáculos, que representa el reino eterno con Cristo, el reino milenario. Entonces, déjate conquistar por el amor de Dios. Concéntrate en eso. Nadie te ama tanto como Él. Y tanto fue su amor que prefirió Él poner su vida en propiciación por tus pecados antes de que tú fueras allá. Te dio la oportunidad, te ha dado el entendimiento. No malgastes tu vida en vanidades ilusorias, porque el día que te presentes ante el Señor, te puedes alejar avergonzado. Como dices, ya orejitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, sí va a haber un momento así, en que tú te puedes alejar avergonzado porque quisiste vivir tu vida y no la maravillosa vida que Cristo te quería dar a través del poder de su resurrección.
No hay mayor poder que ese. Si tu vida no está siendo transformada, es que tú no quieres, porque Dios ya te dio la victoria en Cristo. Déjate conquistar por ese amor. No descanses hasta hallarlo, como dice Cantares. Recuerden que en Cantares, cuando se presenta el marido en una de las escenas y trata de abrir la puerta, ella se tarda la tsunamita. Y cuando responde, dice, de repente me di cuenta y goteó mi corazón. Bueno, mi corazón ya no me acuerdo cómo exactamente, pero hace cuenta que se encendió, ¿no? Pero salí, ya no estaba. Y salí a buscarlo y fui golpeada por los guardas de la ciudad. Entonces dice, los exhorto que no despertéis, ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. Perdón, no durmáis, ¿no? Ni hagáis velar el amor hasta que Él quiera. Búscale, como María Magdalena. No te quedes ahí, no te conformes con poquito. Búscale de todo corazón, hasta que su amor empiece a manifestarse en tu vida. Y si realmente lo pruebas y lo saboreas, te vas a dar cuenta que no hay nada más grande que ese amor y todo lo darás por Él. Si todavía estás luchando en eso, es que no has comprendido. Como dice la Escritura, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y Dios ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir por este estudio, por este día. Y queremos, Señor, primeramente pedirte perdón, porque reconocemos, Padre, que hemos sido negligentes de una forma u otra en buscarte, hasta que tú te reveles y te manifiestes plenamente en nuestra vida. Si ya nos diste la salvación, no hemos aprendido a apreciarla en la medida que debimos haberla hecho, porque si tan solo tuviéramos un entendimiento limitado de la grandeza de este amor y de la salvación tan grande que nos has dado, ya habríamos consagrado en plenitud nuestras vidas, sin dudar si nos entregamos o no. Y los que no te conocen aún no han experimentado ese amor que tú pusiste ya a favor nuestro y nos lo has dado por gracia en forma gratuita, porque nadie podría comprarlo ni pagarlo, nunca más. Por eso nos lo regalas. Señor, permite que si alguien todavía no te ha entregado su vida, tú la conquistes y permitas que abra su corazón, Señor, y pueda recibir este amor infinito para ser transformada y ser hecha hija tuya. Toda persona aquí, Señor, de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, sabemos que tú conoces nuestra condición, sabemos que tú conoces nuestras debilidades, pero queremos hoy pedirte, Padre, que nos enseñes a vivir en el poder de tu resurrección, el poder que puede transformar vidas, circunstancias y naciones, y que podamos vivir, Señor, en una verdadera entrega hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Haz que ese sea el anhelo de nuestro corazón y que nos concentremos en eso. Padre, quisiéramos pedirte especialmente hoy por dos personas, por Patti López, que está recuperándose de su terapia, que tú realmente la sanes plenamente,
y por Margarita, que tampoco pudo acompañarnos por causa de sus mareos, Señor. Tú sánala también y sabemos que también su deseo es estar aquí. También, Señor, sana espiritualmente a toda esta iglesia y trae ese avivamiento que tanto anhelamos y por el cual te hemos pedido tanto. Y que podamos glorificarte, Señor, como parte del cuerpo de Cristo. Para el día que tú vengas, no nos alejemos avergonzados, sino que sepamos que realmente, Señor, fuimos transformados por tu poder, por tu amor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.